¿Cómo está, gente? Saludos, buenos días. Hoy hablaremos de iglesia y adoración. El ser humano es por naturaleza adorador. Si no adora a Dios, a algo o a alguien le va a montar un altar. C.S. Lewis lo decía así: si un hombre no adora a Dios, adorará algo más, quizás a sí mismo, a su país, a su trabajo, a la ciencia, al poder, la riqueza o incluso a su propio placer. Nosotros podríamos sumar a esa lista el equipo de fútbol, un cantante, más recientemente las mascotas, mi pareja. Fácilmente nos inclinamos ante los más variados altares. En el Antiguo Testamento vemos cómo Israel, el pueblo escogido por Dios, con una pasmosa velocidad, le rendía culto a cualquier cosa, al becerro de oro, a los ídolos paganos de otros pueblos, a otros dioses, tanto que Dios constantemente les recrimina su corta memoria. Se les olvidó quién fue el que los trajo hasta acá y los sacó de Egipto, etcétera, y su infidelidad. Pero si vamos al Nuevo Testamento, nos encontramos que ahí también el mismo Satanás pretendía que Jesús postrado lo adorara. Y recibió como respuesta una sentencia radical que aplica hasta nuestros días, hoy cuando hablamos del tema de adoración. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice Mateo 4:10. Nosotros los evangélicos señalamos a muchos por considerarlos idólatras y fanáticos y qué sé yo. Pero si nos hacemos el autoexamen, ¿no es cierto que también nosotros muchas veces le hemos quitado a Dios ese trono en nuestro corazón para sentar ahí cualquier otra persona o cualquier otra cosa? ¿No es cierto que a veces venimos a la iglesia más con mentalidad de cliente que de adorador? A ver qué es lo que me van a ofrecer y si me gusta el show que van a montar para mí este fin de semana. Y no es cierto que más frecuentemente de lo que quisiéramos admitir, hemos cambiado la obediencia por autosuficiencia. La adoración es vital en la relación del ser humano con Dios. No por casualidad, en el puro centro de la Biblia nos encontramos un himnario con 150 canciones que hablan de las diferentes facetas de sus compositores en su vida y en su relación con Dios. El Salmo 156, uno de los más conocidos, termina así: que todo lo que respire cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. ¿Está usted respirando? Para ver. Inhalen y exhalen. Ok, ¿qué es lo que nos toca? Cantar alabanzas al Señor. La adoración, al igual que la oración o que el estudio de la palabra de Dios, son pilares de nuestra fe. Es imposible pretender un crecimiento espiritual saludable y la madurez como creyentes si no desarrollamos ese espacio de intimidad con nuestro Dios. ¿Qué es adoración? ¿Cómo se adora? ¿Y cuáles formas o expresiones de esa adoración podemos emplear? De eso vamos a estar hablando esta mañana, pero primero volvemos a orar. ¿De acuerdo? ¿Me acompañan? Señor, agradecidos por este privilegio hermoso que tenemos de estar reunidos, un grupito de tu pueblo, de tu iglesia en todo el mundo, que te proclama como Señor, que te reconoce como Dios. Nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo, no de una religión. Y queremos imitarte a ti, Señor, en todo lo que hacemos. Pero sobre todo queremos darte la gloria, la honra, el poder, el honor, la exaltación que solo tu nombre merece. Permite, Señor, que hoy tu palabra nos confronte como siempre lo hace y que nos invite a tomar las decisiones que cada uno tiene que tomar para vivir más en tu voluntad. Que así sea. Amén y amén. Pregunta número 1. ¿Qué es adoración? En el lenguaje popular, el verbo adorar se ha trivializado. Lo usamos para todo, se lo endosamos a todo. Oh, yo adoro la playa. No, yo adoro los pancakes con chocolate. Yo adoro la pizza, yo adoro el rock, qué sé yo. Pero adoración realmente, eso es otra cosa. El diccionario bíblico Nelson lo define como la expresión de amor, devoción
y sumisión a Dios. Es reconocer su grandeza, su santidad y señorío. Algunos sinónimos de adorar son venerar, reverenciar, honrar, exaltar. Y ante palabras, de tanto peso, ¿quién creen ustedes que merece ese tipo de trato? Solamente uno, Dios. Cuando hablamos de adoración a Dios, no estamos hablando de retribución, porque ¿qué podríamos nosotros hacer para pagarle a Dios lo que Él ha hecho por nosotros? Nada, muy poco. No estamos hablando de un tema solo de respeto, de reverencia, porque eso lo podríamos ofrecer a otras personas. Estamos hablando de reconocimiento. Nosotros reconocemos quién es Él y quiénes somos cada uno de nosotros. Le rendimos culto y adoración solo a Dios. En primer lugar, por lo que Él es. Isaías 40:12. Abra su Biblia, lea conmigo. ¿Quién ha sostenido los océanos en su mano? ¿Quién ha medido los cielos con los dedos? ¿Quién sabe cuánto pesa la tierra? ¿O ha pesado los montes y las colinas en una balanza? ¿Quién puede dar consejos al Espíritu del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo o instruirlo? ¿Acaso el Señor alguna vez ha necesitado el consejo de alguien? ¿Necesita que se le instruya sobre lo que es bueno? ¿Le enseñó a alguien al Señor lo que es correcto o le mostró la senda de la justicia? Preguntas retóricas todas, porque la respuesta es nadie, solo Él. A ver, ¿cómo es Dios? 3 personas que me digan cualidades de Dios. Fuerte, así, con voz de trueno. Omnipotente, misericordioso, amoroso, santo, inteligentísimo, por supuesto, grande, soberano, creador, todopoderoso, santo, nadie lo iguala, nadie se le compara. Por eso solo Él merece adoración. Pero además le adoramos también por lo que Él hace. Salmo 103:3 dice, Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. Él rescata tu vida del sepulcro y te corona de gran amor y misericordia. Él te colma de bienes y tu juventud se renueva como el águila. El Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. ¿Qué ha hecho Dios por usted? 3 personas más. Milagros, muy bien. ¿Qué más? Te dio vida eterna, me perdonó. ¿Qué más? Es un Dios omnisciente, sí. ¿Qué más? Me sanó, me da paz. Él no me abandona. Él me salvó, me perdonó, murió por mí, me bendice, me defiende, me provee, me da vida eterna. Entonces la pregunta más bien sería, ¿cómo no vamos a adorar a un Dios así? ¿Cómo no lo vamos a hacer? Él, el más importante de los importantes, entre cuyos títulos se incluye Creador del universo, Salvador de la humanidad, Todopoderoso Dios, Rey de reyes, Señor de señores, está aquí en medio nuestro. ¿Usted está consciente de eso? Dice la Biblia que donde 2 o 3 se reúnen en su nombre, Él llega a la reunión. ¿Y cuál creen que debería de ser entonces la actitud correcta en su presencia? La respuesta es solo una. No es miedo, ni parálisis, ni susto. Es adoración. Hace un tiempo tuve la oportunidad de visitar una de esas famosas mezquitas musulmanas. Y te ponen una serie de requisitos para ingresar. Debo cubrirme los tobillos, las partes del cuerpo, los hombros, nada de entrar con blusas peladas, ni short, ni nada. Y además ponerse un velo en la cabeza. Hay que taparse todo. Le dan a uno además requisitos de cómo debe comportarse dentro del lugar. Aunque te dejan tomar fotos, no te permiten
tener contacto físico con ninguna otra persona. Usted no puede tomarse una foto abrazando a su esposo o en grupo con sus amigas. No se permite el contacto físico. Tampoco te permiten hacer gestos con las manos, como las fotos que nos tomamos los polos, ¿verdad? Sí, toda esa cosa. Nada. Bueno, yo cometí el error de pedirle a una amiga que me tomara la foto y yo hice eso. De inmediato cayó la policía que fiscaliza a la gente que está ahí, nos decomisaron el teléfono, nos obligaron a borrar la foto, no solo de la galería de fotos, sino ir al archivo de fotos eliminadas para borrarla también ahí. Y no nos fuimos sin antes haber recibido una sanción. Respeten, nos dijeron. Este es un lugar sagrado. Wow, tamaño susto nos llevamos. Y yo pensaba, ¿cómo es que los musulmanes son tan celosos de su templo? Y nosotros aquí en la presencia de Dios a veces preferimos ver el celular. Preferimos despistarnos, hablar con el de la par, chatear o hacer cualquier otra cosa menos que adorarle. Dice Hebreos 12:28, puesto que nosotros estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos. Inspirados por esta gratitud, adoremos a Dios como a Él le agrada. No es a Silvia, ni es a los pastores, como a Él le agrada. ¿Y cómo es que le agrada a Dios? ¿Qué dice? Con temor reverente. Más que ropa, que gestos o posturas, se trata de ubicarme yo en el lugar correcto para darle a Él el lugar correcto. Ahora bien, hablando de adoración, es importante aclarar qué no es adoración. Adoración no son las canciones lentas, como muchas veces nos hicieron creer, y la alabanza las rápidas. Entonces decían, van a haber 2 de alabanza y 3 de adoración. No. No tiene nada que ver con la velocidad ni el ritmo de la música. La adoración no es una parte del culto, ese entretenimiento mientras viene la prédica, y por eso algunos dicen, qué pereza, mejor lleguemos tarde, porque no me gusta cómo canta esa gente. Adoración no es un ministerio de la iglesia. Estos que están aquí arriba, que son los músicos y los que cantan bonito, pues que ellos sean los que adoren. La adoración tampoco es una corriente de moda, que si hay que hacerlo con panderetas. En mi tiempo eran 2 filas de chiquillas con panderetas, cada una tocando a su propio entender. Aquello era un caos. Luego vino el tiempo de la danza y todas las iglesias teníamos un grupo de danza. Yo tuve mi efod aquí con un león de Judá pintado y toda la cosa. Ahora se dice que mejor sin estructura, que vaya uno con el flow ahí, que vaya fluyendo la cosa. La adoración es, en cambio, una actitud. Mente y corazón se orientan hacia Dios. Es intimidad, implica cercanía, relación con Él, es sacrificio, porque exige la negación de uno mismo en una entrega total. Es una experiencia personal porque Dios se revela individualmente a cada uno. Es obediencia porque implica someterme a su voluntad. Es demostración porque lo que está pasando internamente se refleja externamente. Y es un espacio para la revelación. Dice el Salmo 22:3 que Dios habita en las alabanzas de su pueblo. Cuando lo conoces mejor, le adoras. Y cuando le adoras, pues Él se revela todavía más a tu vida. La adoración es un privilegio de nosotros, los que hoy podemos llamarnos sus hijos. ¿Cómo tenemos que adorarle? Es la segunda pregunta que quiero que revisemos. ¿Cuáles son las instrucciones para adorar? Yo no sé cómo es usted siguiendo instrucciones, pero yo hace un tiempo le pedí a una amiga una receta de un mousse de melocotón que me gustó muchísimo. Ella se toma el tiempo de apuntarme ingredientes, cantidades, procedimiento en un papelito, y cuando voy al súper compro todo y voy a hacer aquel mousse. Pero cuando llegué a la casa, ay, qué pereza, ¿dónde estará ese bendito papel? Yo no me acuerdo dónde lo metí. Yo me la juego. Eso no debe ser muy complicado. Empecé a mezclar ingredientes, leche condensada, gelatina, yo qué sé, y se me ocurrió agregarle piña. Uy, ahora sí me va a quedar todavía más rico que el de ella.
Bueno, la piña que suelta tanto líquido impidió que el bendito mousse cortara, pero no solo eso, era un agualotal amargo. Ni el exquisito de Mauricio quiso probarlo. Entero el Pyrex tuvo que irse a la basura por no seguir las instrucciones. En Juan 4 nos encontramos a Jesús teniendo una interesante conversación con una mujer samaritana sobre uno de los temas teológicos más profundos, la adoración. Y le da una serie de instrucciones de qué es lo que debemos o no hacer al adorar. Lea conmigo Juan 4:23. Pero se acerca la hora y ha llegado ya en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad. Porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. 2 versículos con una profunda riqueza. Vamos a hacerle algunas preguntas a este texto. La primera, ¿cuándo debemos adorar? Y Jesús responde, la hora ha llegado ya. Eso significa que no es para mañana ni para el otro mes o cuando me den ganas o cuando Dios me responda a la oración que llevo tanto tiempo haciéndole. Hebreos 13:15 dice, ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Cada cuánto es continuamente? Siempre, en todo momento, lugar y circunstancias. Cuando cerraste ese negocio que te va a dejar muchas ganancias, pero también cuando estamos atravesando el valle de lágrimas, de sombra y aún de muerte. Recordamos al rey David. Acaba de recibir la noticia de que su hijo murió. Llevaba días clamando a Dios para que lo sanara y el muchacho muere. ¿Y qué hace David? Segunda de Samuel 12:20. Dice que se bañó, se acicaló, se perfumó y fue a la casa del Señor. ¿Para qué? A reclamar, a pelear, para adorar. Porque la adoración no depende de mis circunstancias, sino de quién es Él. Segunda pregunta, ¿quiénes deben adorar? Y el texto nos responde que los verdaderos adoradores son el sujeto de la acción. Por lo tanto, hay también falsos adoradores. En términos modernos es algo así como la versión Amazon y Temu. Mi mamá nos sorprendió un día cuando ni nosotros habíamos bajado la app y nos dijo, ¿ya vieron eso de Temu? Es buenísimo. Yo tengo la app y mandé a traer un sofá para ver televisión y una olla arrocera. Wow, mi mamá de 70 y resto de años, ¿verdad? Dándonos clases. Bueno, todo iba maravillosamente bien hasta que llegaron los productos. Este es el sofá donde ella pensaba que iba a ver televisión. Pero lo que más me llamó la atención fue la olla arrocera. Se parece a una olla arrocera, tiene los mismos colores, luce como una olla arrocera. Hasta tiene las partes, vean qué cosi, de una olla arrocera. Pero es la arrocera de Barbie. No, ni de Barbie, creo que no come tanto arroz. Es una falsa arrocera, esto no sirve. Bueno, en términos de adoración podría sucedernos lo mismo. Mateo 15:8 nos habla de la falsa adoración. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Años de costumbres cerradas, de malas prácticas, de interpretaciones teológicas arbitrarias, tristemente han distorsionado la verdadera adoración y nos han llevado al error. Al menos en el culto evangélico, la adoración muchas veces es un acto mecánico. Nos ponemos de pie, aplaudimos, seguimos las letras en las pantallas, porque ¿qué sería de nosotros sin la letra, verdad? Ya no memorizamos las canciones. Quizás levantemos las manos y quizás abramos la boca para entonar algunos cantos. Pero nuestro corazón y nuestra mente podrían estar muy lejos de Dios. Algo así como la versión Temu de adoración. La Biblia menciona que incluso hay adoración que, además de errada, puede ser ofensiva. Isaías 1:13.
no me sigan trayendo vanas ofrendas, les dice el Señor. Y cierra diciendo, no soporto que con su adoración me ofendan. ¿Qué fracaso sería si en lugar de tocar el corazón de Dios, lo estamos ofendiendo con lo que hacemos? En el texto de Juan encontramos otras dos posibilidades de esa falsa adoración. La primera es adorar desde la ignorancia. Jesús le dice a la samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. ¿Por qué? Porque ellos tenían un conocimiento incompleto de Dios, una revelación limitada, mezclada con sus propias tradiciones. Pero los samaritanos no tenían una Biblia como la que usted y yo tenemos. Por lo tanto, es nuestro deber conocer al Dios que se revela en la palabra antes de hacer mezcolanzas o terminar creyendo herejías. Marcos 7:7 dice, su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y esto se nota en algunas canciones o prácticas de iglesia que caen en lo herético. Cuando levanto mis manos empiezo a sentir una unción que me hace vibrar. ¿En serio? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Usted levanta las manos y le entra ahí como algo que lo pone a vibrar. Estuve en una iglesia donde el pastor enseñaba que cuando él decía una promesa, una palabra de bendición, usted debía levantar la mano derecha y apropiar eso. El tema es que Mauricio es zurdo, se le hacía un cruce de cables, ¿verdad? La izquierda, ¿cuál era? Porque él decía que la izquierda estaba maldita, que con la izquierda no podíamos apropiar aquello. ¿Es en serio? Es su deber, gente, pesar a la luz de la palabra todo lo que decimos quienes están aquí. No crea que porque somos pastores y abrimos la Biblia estamos enseñando cosas correctas. Usted tiene que ir a su Biblia y verificar eso. Porque la adoración no solo es un tema emocional, incluye también las neuronas. Así que debemos adorar a Dios con el entendimiento, a ese Dios revelado en su palabra. También una falsa forma de adoración es pensar que solo hay un lugar donde podemos adorarle. Los samaritanos decían, es en el monte Gerizim. Los judíos decían, es aquí en Jerusalén. Pero Jesús le dice, créeme mujer, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. ¿Por qué? Porque la muerte de Cristo vino y rasgó ese velo que separaba a los adoradores de la presencia de Dios. Y ahora más bien se nos invita a todos, vengan, acérquense confiadamente. Usted y yo podemos acercarnos a la presencia de Dios ahí para encontrar gracia. Le adoramos, por supuesto, en este edificio llamado iglesia, pero también mientras hacemos deporte, cuando manejamos, mientras está barriendo su casa, acostado en su cama, en la fila del banco, del supermercado, porque no importa el lugar donde le adores. Lo que cuenta es cómo lo haces. ¿Cómo lo haces? Limitar el culto a Dios a un sitio es ponerle límites a alguien que por naturaleza sobrepasa todos los límites, dice William Barclay. Entonces ya vimos la instrucción sobre cuándo adorar, todo el tiempo, quiénes adoran, los verdaderos adoradores. La siguiente pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Jesús dice, rendir culto. En resumen, ubicarlo a Él en el lugar correcto, ubicarnos nosotros en el lugar correcto. En los conciertos, si usted analiza la conducta de la gente, aquello parece un culto, ¿no es cierto? La gente canta, ahí sí se la saben, ahí no necesitan la letra. La gente las canta, levanta las manos y llevarte a la cima del cielo. Lloran, están tocados emocionalmente. La única diferencia dramática es que salen igual de vacíos como entraron. No pasó nada, ahí no pasa nada. Pero usted no puede entrar a la presencia de Dios a adorarle y salir igual. No salimos iguales nunca.
Por eso, ¿a quién le rendimos culto? Y Jesús nos dice, al Padre. Solo Él es capaz de transformar una vida, de llenar un vacío, de calmar mi ansiedad. La adoración siempre es vertical. Dios no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8. Yo soy el Señor. Ese es mi nombre. No entrego a otros mi gloria, ni mi alabanza a los ídolos. Punto. Nada más que agregar. Muchas corrientes de espiritualidad moderna promueven la adoración a la madre tierra, a la Pachamama, y ahí vemos gente abrazando árboles y haciendo ahí rituales raros. Otros andan obsesionados invocando ángeles. Algunos son devotos del Santo X o de la Virgen Y, pero la adoración es exclusiva para Él. Todo lo que le robe la gloria y el honor que solo Dios merece tiene un nombre: pecado. Se llama pecado. ¿Cómo debemos adorarle entonces? Es la siguiente pregunta. En espíritu y verdad. En espíritu significa que no puede ser un tema superficial, carnal, de formas, de poses, de ropa. No. Es desde el interior, desde tus entrañas, desde lo más profundo del corazón. Y en verdad significa que es de acuerdo a la verdad que Dios ha revelado en las Escrituras. Juan 14:6, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, no una verdad, la verdad, y yo soy la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de mí. Una adoración verdadera se centra en Cristo, quien nos revela plenamente al Padre. Y finalmente, preguntémosle a Juan 4, ¿por qué tenemos que adorarle? Porque así lo quiere el Padre, dice Jesús. Note entonces que adorar no es un asunto de si me gusta, si tengo ganas, si hoy me nace o siento hacerlo. Es primeramente un acto de obediencia, de sumisión y rendición a su voluntad. Jesús marca las instrucciones. Ahora es tarea nuestra seguirlas. Tercer pregunta. ¿Cuáles son algunas expresiones de adoración? Muchas, voy a mencionar solo unas. La primera es el arte, una de las más populares. La adoración sucede cuando usamos el arte en expresiones como la pintura. ¿Recuerdan la Semana Santa pasada que 3 artistas estaban dibujando y luego unieron sus pinturas y formaron el rostro de Jesús? ¡Wow! ¡Qué impactante fue eso! La danza, que como ya hablamos en Costa Rica, nos dio una fijación con la danza hebrea que no nos representa culturalmente mucho, pero bueno, es una forma y una expresión de adoración. La poesía, la escritura, nada sustituye a la Biblia, pero hay libros extraordinarios. Miren este de MacArthur, Nuestro extraordinario Dios. Usted puede leer un libro como este y conocer un poquito más de ese Dios. El cine, ¿quién no ha sido bendecido con la serie Chosen? De ver a Jesús con sus discípulos en la cotidianidad. Y créanme que no se quieren perder la película de David, va comercial porque ya la vi y usted pasa con el aliento contenido, usted ríe, usted llora, dicen que es para niños por dibujos animados, no, pero la disfrutamos más los adultos de ver el favor de Dios sobre la vida de ese personaje que tanto hemos admirado. Y la reina de todas sin duda es la música, porque las canciones son la expresión artística más conocida de adoración. Cuán grande es Dios, sublime gracia. Tú eres digno, santo, santo, santo. Qué maravilloso cuando cantamos eso. Es una forma de adoración extraordinaria. La música sintoniza mi espíritu con su presencia. Porque Dios nos hizo rítmicos. Mire, toque su corazón aquí. Siéntalo. Pum, 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 ¿sí? Si le hace pum, 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 vaya al cardiólogo, ¿verdad? Porque estamos ya en problemas.
Hoy seguimos haciendo lo que hace la iglesia primitiva. Hechos 2:46 dice, adoraban juntos en el templo cada día. Cantar es un arte para exaltarle a Él. Usamos diferentes instrumentos como la batería, el bajo, el piano. Usamos nuestras voces, desde las hermosas y afinadas como la de Cintia que nos dirigía hoy, hasta las desafinadas y perdidas como la suya y la mía. No pasa nada, Dios sí tiene afinado el oído. Usamos nuestros cuerpos. Cuando usted celebra un gol de su equipo de fútbol, ¿qué es lo que usted hace? Usted dice gol, ¿verdad que no? ¡Gol! Usted grita, usted brinca, usted se abraza al que tiene a la par, aunque esté sudado y hediondo, no importa, somos de los mismos, vamos ganando, etcétera, ¿sí? Porque todo lo que pasa internamente, esa felicidad, pues usted la demuestra externamente. Recordamos el rey David que cuando traía el arca del pacto hacia Jerusalén, dice que se puso a danzar, a bailar, que hasta se le vieron los Olimpo Crown, y luego la esposa empezó a criticarlo y él dijo, me humillo más si es necesario, porque lo hago para mi Señor. Cuando levantamos las manos, ¿qué significa esto? ¿Qué le dicen en las películas a alguien? Ríndase. ¿Y qué hace la persona cuando se rinde? Eso es, gente. Me rindo. Señor, te necesito. Señor, no puedo sin ti. Señor, sálvame, sálvame, sosténme. Y no se necesitan pantallas, instrumentos ni luces, solo un corazón adorador. Vean qué hermoso este siguiente video. ¿Sí notaron? Sus inalámbricos, su bajo, su piano. Es solo un corazón con la actitud correcta, lo que Dios necesita. Tengan cuidado con la música, porque no todo lo que se canta es adoración. Analice el contenido de las canciones. Además, la adoración no se limita a solo cantar, es muchísimo más que eso. Tampoco crea que el gusto musical de Dios es igual al suyo y entonces usted desaprueba todas las canciones que no son del ritmo que a usted le agrada. Y por lo que más quiera, gente, no piense que lo que está pasando aquí en la tarima es un espectáculo, un show para entretenerme. Por eso yo me siento a observar, o peor aún, a criticar. Con todo respeto se lo digo. Esto no es para usted. El público meta es uno y es Dios. Él es el único al que adoramos. Él es la razón por la que hacemos todo lo que hacemos aquí. Entonces, como adoradores, lo que deberíamos hacer es unirnos a los demás que están en ese sentir. Salmo 148:14 dice, a Él sea la alabanza de todos sus fieles. Eso lo incluye a usted y me incluye a mí. Dios no busca espectadores, Dios busca adoradores. Usted también le puede adorar con la gratitud. Tengo una paciente que siempre que nos vemos para la cita, ella viene con un regalito. Me trae unos Halls, me trae un chocolatito, me trae una manualidad hecha por ella misma, porque además de decirme gracias, lo demuestra con diferentes formas. Y eso siempre me calienta el corazón. Ahora imagínese cuánto puede hacer usted cuando muestra gratitud
por calentar el corazón de Dios. Salmo 69:30 dice: con cánticos alabaré el nombre de Dios, con acción de gracias lo exaltaré. La gratitud es una ofrenda maravillosa para Él. ¿Por qué? Porque cuando le agradecemos, hacemos memoria de su fidelidad. Identificamos todas las bendiciones que Él nos ha dado. Reconocemos al autor de todo lo bueno en nuestra vida. En otras palabras, le damos el crédito al que se lo merece. No nos robamos el aplauso. San Agustín de Hipona decía: ¿qué cosa mejor podemos llevar en el corazón, pronunciar con la boca o escribir con la pluma que un gracias Dios? ¿Tiene usted algunas cuantas cositas que agradecerle a Dios? Hágalo. Esa es una forma de adorarle. Revisemos nuestro corazón para ver si en algunas ocasiones la ingratitud está obstaculizando nuestra adoración. También le podemos adorar con nuestros recursos. Lindsay Snyder, la única heredera de la empresa In-N-Out Burger, una gigante cadena de venta de hamburguesas en Estados Unidos, con un patrimonio neto estimado en 8.7 mil millones de dólares, ha dejado claro que los versículos bíblicos impresos en los envases de sus productos no van a desaparecer, aun cuando un segmento importante de clientes se opone a ver pasajes de las Escrituras en sus envoltorios y vasos. Sé que Dios proveerá, dijo ella. Los valores y la fe no se negocian. Esto es un ejemplo de cómo se honra a Dios con nuestros recursos. Le adoramos cuando usamos lo que tenemos para gloria de su nombre. Tal vez usted pensará: ay, pues para ella es fácil, con ese montón de millones, ¿qué le va a costar? Pero recuerde que el amor, el dinero no discrimina a nadie. Cuando se trata de adorar a Dios, necesitamos la actitud de aquella viuda pobre que lo entregó todo. La actitud de aquella mujer que quebró un vaso de perfume carísimo para honrar a su Señor. O como nos enseñaba el Paz, la actitud de aquel chiquillo que donó su merienda, sus pescaditos y los pancitos que la mamá le había listado para que Dios los multiplicara. A Dios le damos de forma sacrificial, generosa, anónima, alegre, proporcional, porque importa la cantidad que das, pero importa más la actitud de tu corazón. Adoramos a Dios con nuestros bienes, tesoro, pero también lo puedes hacer con tu tiempo en servicio y con los talentos que Dios te equipó para bendecir a otras personas. Otra forma de adorarle es a través de las acciones cotidianas, porque la adoración no es un asunto de domingo, es de todos los días. Hay adoración aquí adentro, pero también hay adoración allá afuera, porque el cristianismo no es una teoría, es un estilo de vida diario. Todo lo que pienso, lo que hago, lo que digo, refleja mi fe. Y un par de noticias me llamaron la atención en estos días. Primero es que durante el pasado Super Bowl, un grupo de cristianos se organizó, dice, para moverse por todo el estadio, cantando alabanzas, orando por la gente, repartiendo material bíblico. A pesar de la resistencia, las burlas, el ambiente de fiesta y la oposición de personas con actitudes espirituales pesadas, Dios venció. Y rompimos un récord de 410 personas tomando una decisión por Cristo, expresó el evangelista E. Renner, porque Jesús es el Señor de todo, también del Super Bowl. Y la otra noticia fue de un grupo de 100 jóvenes que hicieron algo similar en el carnaval de Belo Horizonte, en Brasil. En medio del ruido, del ambiente de fiesta, dice que recorrían las calles cantando, dando mensajes de salvación, orando por la gente, y en un momento incluso se hincaron y se tomaron de las manos esos 100 muchachos acompañados de uno de los pastores que iba con ellos a orar y a declarar que querían que Jesús fuera el Señor de su ciudad, no el carnaval, ni el sexo libre, ni la fiesta. Tal vez usted y yo no somos de ir a meternos al tope, a las fiestas de Palmares o al Chinamo, a hacer algo así.
pero no necesitas ese escenario porque te toca en el metro cuadrado en el que Dios te puso. Empezando por tu casa y luego por tu lugar de trabajo, de estudio, gimnasio, supermercado. Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos. ¿Para qué? Para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Lo que publico en mis redes sociales, mi forma de hablar, mi ética de trabajo, cómo trato a las personas, mi conducta en la fila, mi uso del dinero y hasta mi forma de manejar, hablan de adoración o no a Dios. Todo lo que hacemos o dejamos de hacer, ¿lo honra o lo desluce? Y finalmente adoramos a Dios con nuestra obediencia. Le contaba a los que fueron a la fava que mi nieta Luciana de 2 años es chispísima. Salió a la abuela definitivamente. Le decimos, Lucy, tenés que hacer caso, tenés que obedecer a tus papitos. Y ella, que entiende perfectamente de qué le estamos hablando, se vuelve y me dice, no, Abu, cacho no. Lucy, la comida no se tira al piso. Entonces ella agarra el pollo porque detesta las carnes, agarra el pollo y viéndome a los ojos fijamente hace esto. Mire cómo lo hago. Lucy, con 2 años, ya tiene la desobediencia instalada en el sistema. Ahora imagínese usted que lleva 20, 35, 44, yo no sé cuántos años con su propia versión de caso no. El Señor nos dice, ama a tu prójimo, pero lo pisoteamos. Perdona a los que te dañan, pero preferimos odiarlos. Aplica la regla de oro, pero solo buscamos nuestro beneficio. No hagas tesoros en la tierra, pero la ambición nos corroe. No se angustien por nada, pero la ansiedad no nos deja dormir. Varón y hembra los creó, pero el ser humano creó lo no binario, los terians y todas esas derivaciones que vemos ahora. Y la lista podría ser infinita de las muchas formas en las que desobedecemos a Dios. Seguro que nos representa más Jonás, cuando el Señor le dijo, por acá Jonás, y él dijo, no, yo voy a ir por allá. Que Abraham, que en un acto de obediencia sublime estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo, el heredero de la promesa. El postulado de adoración aquí en Vida Abundante dice que queremos ser una iglesia que cree que la adoración a Dios se da en primer lugar a través de la obediencia a su voluntad y que podemos expresar esta mediante las diferentes manifestaciones del arte. Obediencia. Mateo 7:21, Jesús lo resume de forma magistral. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Solo el que hace la voluntad de mi Padre. Solo el que hace la voluntad del Padre. Y no se requiere ser muy teólogo para entender este pasaje. Podríamos ser un activo más de la iglesia, del montón de tiempo que pasamos ampados aquí en todas las actividades. Podríamos cumplir con todas las formas y requisitos, pero si no tengo un compromiso serio de obediencia a Dios, todo esfuerzo de adoración se queda corto. Los que somos padres me entenderán. ¿De qué nos sirve que nuestro hijo diga que nos ama, que nos dé besos, que nos dé regalos, que diga que somos los mejores padres si cuando se trata de obedecer ignora lo que decimos y hace lo que le da la gana? ¿Verdad que dudaríamos de su amor? Nos confundiría su discurso y su práctica. Por eso nuestra mejor adoración a Dios está ligada a obedecer. Primera de Samuel 15:22. ¿Qué agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer es más que el sacrificio y prestar atención más que la grasa de carneros. Por lo tanto, iglesia, cuando el Señor nos demanda algo, nuestra respuesta debería de ser, caso sí, Señor, caso sí. ¿Qué quieres que yo haga? David, después de ser confrontado por su pecado, dijo en el Salmo 51:12 que un
espíritu de obediencia me sostenga. ¿Cuántos necesitamos hacer esa oración todos los días? Señor, que un espíritu obediente me sostenga. Jesús nos enseña que la adoración no es cuestión de lugar, sino de actitud del corazón. No es cuestión de ritual, sino de relación. No es cuestión de formas, sino de obediencia. El tema es que mi adoración a Él está directamente ligada a mi concepto de Él. Max Lucado, en su libro Como Jesús, escribe: la adoración es el acto de magnificar a Dios, de engrandecer nuestra visión de Él. Es entrar en la cabina para ver cómo se sienta y observar cómo trabaja. Por supuesto, su tamaño no cambia, pero sí nuestra percepción de Él. Conforme más nos acercamos, más grande parece. ¿Y no es eso lo que necesitamos? Una noción grande de Dios. ¿No tenemos grandes problemas, grandes preocupaciones o grandes preguntas? Y lo que quisiera es que usted se conteste: ¿cómo es el Dios que adoras? Porque si mi Dios es pequeño, caprichoso, desconocido, seguramente mi adoración para Él va a ser pobre, escueta, forzada. Pero si yo he conocido a un Dios grande, santo, maravilloso, salvador, fiel, bondadoso, no me alcanzan las acciones y las palabras para rendir mi vida en adoración a Él, de forma honesta, íntima, verdadera. Y aunque adorar es un regalo, si lo hacemos en comunidad, la adoración es una tarea individual. Lo que canta, lo que dice, lo que ora la persona al lado suyo, no le da puntaje a usted. Romanos 12:1, Pablo dice: tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. La frase cada uno de ustedes nos pone una responsabilidad personal. No es tarea de los músicos, de los pastores. Es su tarea y es mi tarea. Y me encanta la condición que Pablo señala aquí, porque dice: tomando en cuenta la misericordia de Dios. Es algo así como: no se olviden lo que Dios ha hecho por ustedes. Recuerden cómo Dios ha mostrado misericordia a sus vidas, porque Él es personal. A unos les sanó el cuerpo, a otros el alma. A unos les restauró el matrimonio, a otros las finanzas. A unos les proveyó paz, a otros trabajo. Cada uno de nosotros, por eso, debe ofrecerse como ese sacrificio vivo que agrada a Dios. Ante nadie más nos inclinamos. A nada más deberíamos rendirle nuestra adoración. Si reconoces que no hay nadie con mayor autoridad y poder sobre tu vida, que nadie te ha amado, perdonado, salvado como Él lo hizo, y que verdaderamente Él es Dios, voy a invitarte a que te pongas de pie y juntos cantemos: tú eres el Dios que adoramos. Nadie más va a recibir mi adoración. Nada más, Señor, va a tener un altar en mi vida. Eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Señor, cuán confrontativa es tu palabra.
No podemos pasar por ahí sin sentirnos tocados, movidos, desnudados. Y probablemente lo primero que tenemos que decirte es perdón. Perdón, Señor, por las múltiples veces en las que te he desplazado del lugar que te corresponde y he colocado ahí otras personas, otros intereses, otras cosas. Perdón, Señor, porque debiéndote todo lo que soy, todo lo que tengo, muchas veces te he robado el aplauso o le he dado el mérito a alguien más o a algo más. Y hoy, con humildad, Señor, un grupito de tu iglesia, de tu pueblo en el mundo, estamos aquí hoy diciéndote, queremos adorarte solo a ti, Señor. Vuelve a ocupar ese lugar de privilegio y de honor en nuestra vida. Queremos que en el corazón nuestro solo haya altar para uno. Ese creador del universo, ese salvador, ese todopoderoso Dios, el 3 veces santo, el único que fue a una cruz a morir para ocupar mi lugar, el único que entregó su vida por amor a mí, el único que llevó mi culpa sobre él para darme vida en lugar de muerte. ¿Cómo no vamos a adorarte, Señor? ¿Cómo no vamos a entregarte nuestra vida entera a ti? Ayúdanos, como decía David, para que un espíritu obediente nos lleve, Señor, constantemente a través de las decisiones del día a día, a través de mis palabras, de mis pensamientos, en adoración, en rendición, en exaltación a ti. Señor, yo no quiero ser cristiana de nombre nada más. Yo no quiero solo llevar el título. Mi anhelo es que la luz de Cristo se refleje a través de mí, Señor. Quiero hacerte lucir bien para que otros te adoren a ti, para que otros te alaben a ti. Señor, venimos colocándonos en el lugar que nos corresponde a nosotros, para colocarte a ti en el lugar correcto. Por eso, alzamos nuestras manos, alzamos nuestra voz. Por eso entregamos todo lo que somos y tenemos ante ti. Tú eres digno, tú eres digno. Un día, dice tu palabra, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Pero mientras ese día llega, aquí está tu iglesia, aquí está tu pueblo, Señor, diciéndote que te adoramos, que te exaltamos, que a nadie más queremos rendirle nuestra adoración. Ocupa el trono de mi corazón una vez más. Lo pedimos en tu nombre. Amén y amén. Adoramos juntos al Señor. ¡Vamos! Cerremos juntos cantándole al Señor que Él es el Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh, yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande misericordia.
Vamos juntos.